con Graciela Beltrán Jaría. Pues sí, señor, y ya nosotros vamos a conversar con nuestro primer entrevistado que lo tenemos en línea telefónica. Me estoy refiriendo al economista Hermes Pérez. Y es que, ¿cómo se ha reflejado el rebrote inflacionario y la caída de la economía venezolana? Bueno, ya los expertos están hablando de esto. Incluso no solamente lo leíamos, bueno, como información, sino también análisis que hacen firmas importantes. Por ejemplo, Coanalítica decía que había un retroceso económico de 3.5% durante el segundo trimestre de 2023. Y se precisaba, pues, que según ese estudio, el uso del dólar o de divisas en general estaba abarcando el 52.7% de las transacciones en Venezuela. Y de verdad uno se impresiona. Yo ayer me encontré con una persona, un señor que venía bajando también del Humboldt por el teleférico y compartimos el taxi, Alejandro, el señor y yo. Y bueno, el señor pagó directamente con dólares. Nosotros sí hicimos un pago móvil, ¿no? Pero es que eso es lo normal ahorita, es impresionante. Así que, Hermes, bienvenido. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Saludos a ti y a tu audiencia. Gracias por la invitación. Encantada. Bueno, también el economista Hermes Pérez estuvo en su cuenta de Twitter analizando todo esto y explicando que según los datos del Instituto Emisor, la inflación del mes se ubicó en 6.2%. A ver, explíquenos, por favor, profesor. Bueno, sí, el Banco Central publicó los datos de inflación cerrando la semana pasada. Y bueno, y tenemos que la inflación anualizada en Venezuela cerró en 404%, ¿no? Tenemos en lo que va de año, el promedio de la inflación entre enero y junio, mes a mes, es un promedio que está por el orden del 412%. O sea, seguimos teniendo la inflación más elevada del mundo y por mucho. Es un problema crónico que tenemos desde hace varios años. Salimos del proceso de hiperinflación, pero bueno, 400% es una inflación bastante elevada, ¿no? Entre las cosas que causa la inflación, y yo creo que la mayoría, por no decir todos saben, es que la inflación entonces reduce el poder de compra de las personas. Entonces, cuando uno ve las cifras que se han comentado sobre la caída de la actividad, uno puede, la conclusión básicamente es que parte de la caída del consumo, buena parte de la caída del consumo se explica por este, vamos a decir, rebrote inflacionario. Según el Observatorio Venezolano de Finanzas, la actividad en el primer trimestre cayó 8,3%. Según Consecomercio, la actividad de enero-abril cayó 25%. Según Conindustria, la actividad cayó 1,5% y básicamente citan entre ellos que la caída obedece al menor consumo. Teniendo una inflación tan elevada, esto propicia que las personas tengan menor capacidad de compra. Tenemos que recordar que el consumo de las familias representa más o menos un 70% de la actividad económica, es la piedra angular de la actividad económica. Entonces, eso propicia, entre otras cosas, caída de la actividad, o la caída de la actividad en parte está asociada a la caída del consumo, que está a su vez vinculada con este rebrote inflacionario que estamos viendo. Bueno, y la otra es esto bueno, lo que significa que las transacciones en dólares son 57 punto por ciento, aquí no me acuerdo el punto, pero 57%. Eso es otra cosa que bueno, ni con impuesto a las grandes transacciones la cosa no mejora. Y sin embargo el impuesto está ahí y sigue haciendo daño en muchos aspectos a emprendedores y a empresas. No, por supuesto, que en un contexto de eso, que tenemos una inflación de 404%, para ponerla en contexto, Exacto. la inflación de Estados Unidos en un 4% en todo un año. Nosotros tenemos, en junio la inflación fue 6%. En un mes nosotros tenemos una inflación más elevada que todo un año en Estados Unidos. La inflación en la eurozona, por ejemplo, fue 5,5% en mayo. Nosotros en un mes tenemos más inflación que toda la eurozona en todo un año, a pesar de que ellos tienen una guerra abierta entre Rusia y Ucrania. Entonces es una situación extremadamente grave, que ya pasa a ser algo normal. Ya casi el tema inflacionario, bueno, casi no se habla mucho, porque efectivamente como la tenemos tan elevada por tanto tiempo, no es un tema
que pareciera Sí. que pepe la sociedad. Sin Es embargo, lamentable, ¿no? Es lamentable que se normalice como que no hay agua, como que se va la luz, en fin, ¿no? Entre el sí, paquete de cosas. Ujú. el problema, pero fíjense usted, una de las cosas, el problema, uno de los problemas más graves de la inflación, por ejemplo, que si uno tiene caída de la actividad económica, eso significa que algunos negocios puede ser que no le estén yendo bien, pero hay otros que a lo mejor sí. Sí, Si uno tiene una tasa de desempleo, por ejemplo, del 20%, eso significa que el 20% no está trabajando, pero hay un 80% que sí. El problema con la inflación es que la inflación afecta a todo el mundo en una sociedad, sobre todo a lo que tiene menos poder de compra. Entonces, la inflación afecta a todo. Por esa razón, algunos bancos centrales en el mundo, el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, por comentar algo, le preguntaban que si iba a propiciar recesión para controlar la inflación y él dice que él podía vivir tranquilo si lo responsabilizaban de la recesión, sí podía controlar la inflación, porque la claro. inflación es una enfermedad que afecta de manera muy fuerte a la población, sobre todo a la de más escasos recursos, genera pobreza. Bueno, parte No, del éxodo en sí, parte se obedece a eso, ¿no? sí, yo le iba a preguntar y con eso quisiera finalizar. Justamente eso, ¿cómo se traduce? Aunque ya me lo ha estado diciendo, pero en la vida, en la cotidianidad. Eso que usted está describiendo, ¿cómo se traduce? Si no puedo comprar nada, todo es carísimo, tengo una calidad de vida pésima. Para cerrar, señor profesor. Bueno, Ajá. más pobreza, Ajá. incremento de la desigualdad, eso al Ujú. final termina generando, bueno, fíjate, una caída de la actividad económica, los Sí, comercios se ven afectados terrible, por la sí. caída del consumo. Sí, en el negocio, pues, y eso no le funciona a nadie, porque no funciona ni para los dueños de negocio ni tampoco para los que trabajan allí o los que vamos a comprar en esos negocios. No le funciona a nadie. Tal cual. Ujú. Ahora, lo que sí podemos Ahora, decir es que la inflación es un problema que se sabe cuál es la solución y la solución técnica se conoce y si se sí, aplica, pero no pasa. podemos tener resultados a corto plazo. Ese es Sí, vamos a decir, la parte buena del asunto, que no es un problema que no es irresoluto, se puede resolver de manera muy fácil. muchísimas gracias, profesor, como siempre. Muy buenas tardes. Atentos Hasta a su luego. Twitter, Hermes Hasta luego. Pérez, economista, y bueno, hablando de este rebrote inflacionario y la caída de la economía venezolana, hacemos pausa.